irla en el aula virtual. ¿De acuerdo? Entonces veo que ya hay 23 Sí, conectados. Les había dejado como ejercicio que revisaran la información de esa segunda tutoría acerca de lo que es el contrato laboral, y en la tutoría anterior hicimos la parte teórica, es decir, revisamos la estructura, la esencia del contrato laboral, los 3 elementos del contrato laboral. Tengo que estar cambiando aquí porque debo de estar admitiéndoles aquí como lo ven en la pantalla, y según me dijeron es porque utilizan un correo diferente al que no es de la universidad. Entonces, desde sistemas me dijeron que estuviera atento. Si utilizan el correo institucional no hay ninguna dificultad. Profe, pero yo entro de mi correo personal. A mí no me deja. Normal, Esa, soy normal. esa fue la explicación que me dieron desde la universidad. Está Aquí me bueno, están diciendo entonces, que todavía no lo deja entrar. no los deje entrar. No, señor. ¿Quién sabe cuál sea el problema entonces? Lastimosamente. Compañero, debe de entrar a la plataforma y cargar el correo institucional como dice el profesor y desde ahí registrarse para que le dé acceso directo al MIP. A mí me tocó hacer eso. Sí, claro, eso es lo que deben hacer. Bueno, entonces, alguien que me recuerde, por favor, en forma ordenada, cuáles son los 3 elementos del contrato laboral. Cindy Hurtado. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, recuérdanos cuáles son esos 3 elementos, por favor. Primero, que es una actividad personal de trabajo. Hay una subordinación y siempre hay una remuneración. Ya, correcto, correcto. ¿Cuál es el elemento esencial que yo les di la pista que marca la subordinación? El código no lo dice, pero eso se lo indiqué yo en la tutoría anterior. pues uno de ellos es el cumplimiento de horarios Correcto, el y pues que cumplimiento. siempre estamos al mando de alguien, o sea, alguien está haciendo una supervisión para que nosotros cumplamos el horario establecido. Es correcto. Ese, digamos que esa es la clave en cuanto a la subordinación, el cumplimiento de horario. Bueno, muy bien. Entonces ahora, por favor, vamos a revisar rápidamente el artículo 45. Recuerden que yo les dije, no sé si alcanzaron a conseguir el código en papel, o si no, abren el virtual, por favor, para que revisemos el artículo 45. Listo, profe. Ya, profe, ¿se lo leemos? Listo. Léelo tú, por favor, en voz alta, para todos, para todas. Listo. Artículo 45. Duración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la relación de una obra labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a dar por aquí admisión a otros compañeros. Muy bien, ese artículo 45 es el que aparece aquí en su pantalla. Son las diferentes clases del contrato laboral dependiendo su duración.
Entonces, dependiendo de su duración, puede ser a término indefinido o a término fijo. ¿Sí? A término fijo o a término indefinido. Igualmente, cuando es a término fijo, puede ser el contrato de obra por el tiempo que dure la obra. Puede ser ocasional, accidental o transitorio, o puede ser a término fijo inferior a un año. Eso hay que tenerlo claro, por favor. Repito, dependiendo de la duración del contrato, puede ser a término indefinido o puede ser a término fijo. A término fijo puede ser inferior a un año, contrato de obra por el tiempo que dure la obra, o también la otra modalidad, ocasional, accidental o transitorio. Eso debe quedar claro para ustedes, por favor. El contrato a término indefinido puede ser verbal o por escrito. El contrato a término indefinido puede ser verbal o por escrito, mientras que el contrato a término fijo absolutamente tiene que ser por escrito. Tengan en cuenta eso, por favor. El contrato a término fijo y sus diferentes modalidades siempre debe ser por escrito. El que admite que sea verbal es el indefinido. Alguien que lea, por favor, el artículo 46. ¿Cualquiera puede leerlo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Artículo 46. Artículo 46, contrato a término fijo. Artículo subrogado por el artículo 3 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. ¿Sigue? Jurisprudencia vigencia. Primero, No, sigue con el numeral 1, que dice 1, si antes de la fecha... si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicial pactado, y así sucesivamente. 2. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Ok, muy bien. Bueno, entonces, volvemos acá, por favor, al artículo 45. Tengan la bondad y cierran los micrófonos por allí, quienes lo tengan abierto, por favor. Tengan muy claro que el contrato fijo a inferior a un año solo admite 3 prórrogas. Y la cuarta prórroga necesariamente ya tiene que ser
mínimo a un año. Mínimo a un año. De un año, y como el mismo código lo dice, el contrato a término fijo puede ser hasta 3 años. No puede ser de 3 años y un día o 3 años y un mes. Repito, el contrato a término fijo, de acuerdo al artículo 46, el tiempo máximo es de 3 años. Pero igualmente se permite también, como ustedes lo pueden ver, inferiores a un año. Lo único es que después de 3 prórrogas, la cuarta prórroga ya impajaritablemente tiene que ser mínimo de un año y máximo de 3 años. Por favor, no vayan a confundirse. Siempre la mayoría de estudiantes se confunde diciendo que el contrato a término fijo puede convertirse en un contrato indefinido en cuestión de la prórroga. Eso no es cierto. Sí se puede convertir en un contrato indefinido por acuerdo entre las partes, es decir, entre el empleador y el trabajador. En cualquier momento, un contrato a término fijo puede impactar que sea indefinido, pero en razón a las prórrogas nunca se convertirá un contrato a término fijo en indefinido. Lo que sí es que se puede seguir renovando indefinidamente, que esa es otra cosa. Se puede seguir renovando indefinidamente de año en año y máximo hasta 3 años. Eso es otra cosa, todas las veces que se quiera, pero nunca se va a convertir en indefinido. Por favor, que quede claro eso. Entonces, voy a mostrarles otro archivito que tengo aquí, un gráfico. Me dicen si lo observan, por favor. Profe, Dime. una preguntita, profe. Yo estuve leyendo sobre eso y ahí sale que esos contratos a término fijo, después de lo que se prorroga, o sea, cada tres veces, a la cuarta vez, dice que, ¿cómo se llama? Que si el empleador o el empleado no avisan, o sea, el contrato se automáticamente enseguida se prorroga por el tiempo que estaba prorrogándose las 3 veces anteriores. Bueno, eso es lo que estamos leyendo yo ahí. Ajá, eso es lo que estamos aclarando aquí y que les solicito que estén muy atentos porque esas son las cosas que la gente cree muchas veces y no es cierto. ¿Sí? Entonces hagamos una buena lectura de ese artículo 46. Voy a terminar, compañero, de aclararles aquí y luego comenzamos a aclarar las dudas que haya con este ejemplo. ¿Lo visualizan ya, por favor, en su pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces tenemos un contrato original, miren ustedes, por el término de 9 meses. Es decir, que es a término fijo inferior a un año, por el término de 9 meses. Y luego tenemos una primera prórroga, miren el color rojo, por el término de 4 meses. Tenemos una segunda prórroga por el término de 5 meses. Y tenemos una tercera prórroga por el término de 3 meses. Se preguntarán ustedes de pronto, si están atentos y atentas, profe, y si el contrato inicial fue a 9 meses, ¿por qué me lo van a prorrogar por menos tiempo, de 4 meses, y luego me lo suben a 5 y finalmente de 3 meses? Es que hay que leer bien el numeral segundo. Fíjense lo que dice el numeral segundo.
Si el término fijo es inferior a un año, 9 meses es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Miren, en este caso las tres prórrogas son inferiores al inicialmente pactado. ¿Es claro, por favor, el ejemplo? Sí, señor. Sí. Bueno, ok. Entonces, ahora, de acuerdo a lo que dice este numeral segundo, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Miren, la cuarta prórroga, un año. La quinta prórroga, un año. La sexta prórroga, un año. Y miren los puntos suspensivos. Y así sucesivamente. Ojo con eso. No podrá ser inferior a un año, pero como lo dice el mismo artículo 46, lo máximo que se puede contratar a término fijo es a 3 años. Si a mí me van a decir como trabajador, bueno, señor Marco, no lo vamos a contratar por un año y no por 3 años, pues yo no me voy a enojar. Ah, no, es que el código dice que mínimo a un año. Ah, sí, estoy cumpliendo, pero si a mí me quieren contratar por 3 años, chévere. ¿Por qué voy a decir que no? Entonces, ojo con eso. La cuestión acá está que no puede ser inferior a un año, pero el máximo de las prórrogas puede ser de 3 años. Bien podría ser la cuarta prórroga, un año. La quinta prórroga podría ser por 2 años. La sexta prórroga podría ser por 1 año y medio. Y así sucesivamente. Pero miren, no se está incumpliendo lo que establece el artículo 46 de que sea inferior a un año. Por favor, ¿es claro? Profe, si te contratan por 4 años ya ahí ya no está digamos que en contra del artículo, ¿verdad? No se puede, porque recuerda que el artículo 46 dice que para contratar a término fijo lo máximo es de 3 años. Profe, ¿y si son 2 años? ¿Y si son 2 años? Sí, claro. Las prórrogas serían de 2 años. No. Está bien, si son 2 años. Sí, claro, eso Sí, es lo que les estoy profe. diciendo. Sí, profe, sí, la pregunta es si las prórrogas serían iguales a los 2 años o tiene que ser menos. No puede ser menos de 1 año. Cada prórroga no puede ser inferior a 1 año. A partir de la cuarta, mira. A partir de la cuarta prórroga, mínimo 1 año. Mínimo 1 año y máximo 3 años. Puede ser puede ser 13 meses, 18 meses, 25, máximo 36 meses. ¿De acuerdo, por favor? Y si te contratan en la primera prórroga con 3 años, está bien también, ¿cierto? Digamos en la primera prórroga. Listo. Claro. Si te contratan por 3 años, sí, clarísimo. Y luego en la primera prórroga te contratan por 6 meses, no hay problema, porque recuerda que el artículo dice que las prórrogas pueden ser inferiores o iguales o superiores. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. De acuerdo. Profe. Le hago una consulta, doctor, le hago una Dime. consulta. Le voy a hacer esta consulta. ¿Qué sucede Dime. allí? Se dio que un personal fue contratado por 3 años. Ya, vencido el término, lo sacaron 15 días a descansar. Digamos que los mandaron para su casa. Luego, después de pasado los 15 días, los reintegraron con un contrato nuevo a 3 años. ¿Ahí qué se dio, doctor? Eso es lo que se llama en derecho laboral la solución de continuidad. Y eso suelen hacerlo. Eso suelen hacerlo y en realidad allí lo que hay es una continuidad laboral. Pero lastimosamente muchos empleadores tramposos acuden a esa figura.
necesitando al trabajador, por ejemplo, y acuden a ese tipo de figuras para que no haya una continuidad laboral y por ende, pues no genere todo lo referente a las prestaciones sociales. Y que a la larga, mira, que al haber una continuidad laboral, se podría fácilmente tipificar el contrato indefinido. ¿Sí? Al haber una continuidad laboral, se podría fácilmente alegar eso. Entonces, lastimosamente muchos empleadores recurren a eso y se han presentado demandas donde esos periodos donde no están laborando las personas les tienen que reconocer todas sus prestaciones sociales, pero pues lógicamente eso tiene que ser ante demanda judicial. Sí, así se ha dado. Hay secretarias, por ejemplo, que les aplican esa figura y una secretaria siempre ejerce la misma función, siempre ejerce la misma labor. Entonces, ¿por qué van a tener que sacarla? ¿Sí? Entonces, esas son, como les digo, triquiñuelas allí de los empleadores para desconocer la continuidad laboral. Pero eso no sería un error del artículo, o sea, no se podría regular ese tipo de situaciones para evitar esa triquiñuela como lo mencionas. ¿Un error del artículo en qué sentido? Pues que permite, lo que estás mencionando, que se permite jugar con la interpretación y la normatividad al hacer este tipo de movimientos con los empleados. Ah, no, pero es que eso es ilegal. Lo que yo te estoy diciendo es ilegal. Sí, porque lo que tiene que haber es una continuidad laboral. Es decir, si tú estás contratado por un periodo y llegas a la cuarta prórroga, entonces te tienen que contratar mínimo por un año. ¿Sí? Y te tienen que seguir haciendo las prórrogas siempre y cuando no haya desaparecido lo que dio origen al contrato, porque eso puede ser también, y eso es cierto, si desaparece el objeto del contrato, pues ¿qué se va a contratar? Por ejemplo, lo que sucedió ahora en la pandemia, ¿sí? Que legalmente desapareció el objeto de muchos contratos, entonces ¿cómo te lo van a renovar? Si alguien tenía, por ejemplo, un contrato laboral cuyo término finalizaba en el mes de abril o de mayo, pues ¿cómo te van a renovar el contrato? Es bien difícil, ¿no? Porque desaparece el objeto laboral. Por ejemplo, si tú trabajas de mesero en un restaurante y los restaurantes estuvieron cerrados por 6 meses y a ti se te venció el contrato laboral en el mes de abril, de mayo o de junio, pues ¿cómo te lo van a renovar si desapareció el objeto del contrato? Diferente es que fuera un contrato a término indefinido. Eso ya es otra cosa. Profe, disculpe, la compañera Michelle que está intentando entrar, que si le puede dar el acceso. Ya, ok, vamos a mirar. Ok, ya listo. Gracias, profe. Listo, con gusto. Bueno, entonces, esa es la situación. Repito, diferente es que ahora en la pandemia hayan dado por terminados los contratos a término indefinido, cosa que era ilegal. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a comenzar con la casuística, por favor, que tiene un poquito de todo este tipo de cosas. Vamos a comenzar con la casuística. Voy a hacer un poquito de énfasis en lo de las prórrogas. Miren que se establece que en estos contratos a término hay que avisar con 30 días de anticipación que no se va a prorrogar el contrato por parte de parte del empleador. Tiene que avisarle al trabajador con 30 días de anticipación
que el contrato no se va a prorrogar, pues de lo contrario, si no se hace con ese término establecido, el contrato se prorroga automáticamente. Quería hacer claridad, énfasis en ese aspecto. Bueno, vamos a pasar ahora a la casuística. Yo les dije que por favor trabajaran en la casuística. Vamos a mirar este caso de aquí. ¿Alguien que lo lea, por favor? Perico Pérez firmó un contrato de trabajo a término definido por el tiempo de 6 meses y se acordó como periodo de prueba 60 días. Cumplido dicho término, le informaron por escrito que el empleador prescindía de sus servicios, pues no había superado el periodo de prueba. En la oficina de trabajo le dicen que está bien. Ver el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo. ¿Tú misma lo puedes resolver, por favor? ¿Cómo lo resolviste? Bueno, profe, pues yo coloqué que el periodo de prueba con un contrato de trabajo a término fijo menor a 1 año no puede ser superior a la quinta parte del periodo pactado. El empleado pues tuvo su periodo de prueba, ¿verdad? Ya que se le contrató por 6 meses. En este orden de ideas están incurriendo en una falta en el Código de Trabajo, despidiéndole por esta causa, puesto que ya había pasado el periodo de prueba, que es ilegal. Ya, ok. Cierra el micrófono, que parece que hay una interferencia, por favor. Cierren el micrófono, por favor. Parece que hay interferencia. Ok. Por favor, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la solución de este casito? Profe, pues yo escribí lo mismo, pero pues con otras palabras prácticamente. No sé si quiere que lo lea. Con mucho gusto te escucho, te escuchamos. Pues dice, respuesta de conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador no puede prescindir de los servicios de Perico Pérez por las siguientes razones. El contrato firmado entre las partes fue por 6 meses a término fijo y estipula que su periodo de prueba era de 60 días. Sin embargo, pues el contrato de trabajo era inferior a 1 año. El periodo de prueba debía ser de la quinta parte del total del tiempo de los 6 meses, pues digamos que son aproximadamente 36 días, bueno, la quinta parte del contrato. De cuando le avisaron al trabajador que prescindían de sus servicios, ya había transcurrido la quinta parte del contrato, por lo tanto ya había cumplido el periodo de prueba. La oficina de trabajo le transmite una información errónea a Perico Pérez porque estarían actuando diferente a lo establecido en el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, la ley ampara al trabajador y el empleador debe continuar contando con los servicios prestados de Perico Pérez para esta compañía hasta la culminación de su contrato. Pues fue lo que yo hice, profe. Sí, claro, está muy bien. Está muy bien. La quinta parte son 36 días. Entonces me pregunto. Así también lo tengo yo, 36 Ajá. días. O sea que ya se le tenía que prorrogar ese contrato y no despedirlo. Allí no hay prórroga. No, allí no debemos de hablar de prórroga, sino que es la continuidad del contrato. Bueno, sí, ya él tenía que continuar, es verdad, no prorrogar. Se estaba ejecutando. Bien, profe. Dime. Profe, o sea que en ese caso se debía indemnizar por los 36 días. Si el empleador lo dio por terminado definitivamente y sí, dio por terminado el contrato, lógicamente que allí o lo reintegra al trabajador o lo tiene que indemnizar. ¿Sí? Profe, Entonces, ya que estamos en esto, pues quiero decirle que sí desarrollé la actividad, pero no vi por dónde subirla en la plataforma y pues la verdad no caí en cuenta enviarle al correo. No, sé si es que no era necesario subirlo a la plataforma. Íbamos a trabajar en clase, ¿verdad?
Ajá, sí, correcto. Ah, bueno, menos mal. Sí, no era necesario. Yo les digo cuando tengan que subir las cosas a la plataforma. Ah, listo, profesor, gracias. Gracias. Sí, yo les digo. A ver, miremos a ver si hay alguien por allí esperando que lo conecte. No. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, la responsabilidad de la oficina del trabajo, ¿cómo recaería ahí que hizo mal al decirle? Cometen una falta disciplinaria. Sí. Una Y falta ahí- disciplinaria. Ya, bueno, entonces, miren, por favor, vamos a sacarle más juguito a esta casuística, a este caso. Primero que todo, el el contrato es a término definido, es decir, a término fijo, pero es inferior a 6 meses. Ya sabemos que el periodo de prueba es de 60 días, pero para un contrato ¿de qué término? De 1 año. De 1 año, correcto. De 1 año, pero los que son inferiores a 1 año, entonces se debe aplicar la quinta parte del tiempo. Entonces pregunto yo, ¿qué sucede si Perico Pérez firmó el contrato allí y acordó con su empleador, eso quedó por escrito, que el periodo de prueba era de 60 días? ¿Qué sucede allí? Pues que están en un error, o sea, es que no tuvieron en cuenta la quinta parte, sino que simplemente pues no están cumpliendo con lo establecido. Pero Perico Pérez aceptó. Perico Pérez aceptó, el trabajador aceptó y Porque firmó. Y Pero dijo cambia el que tipo de estaba acuerdo contrato, que eran ¿no, profe? 60 días. Su contrato ya sería 1 año. Ya su contrato Cambiaría el tipo de contrato. Pues la idea es solucionar esto pues en puntos de vista. Pues yo creo que sí, pues ya no se dio cuenta el trabajador y firmó, porque muchas veces pasa, uno a veces no desconoce las leyes y esas cosas y uno ahí firma ignorantemente. Entonces pues ahí hay un error, puede que uno sea consciente o puede que no, entonces ya dependiendo de la situación que se presente, pues ya se lleva digamos a términos legales o alguna cosa, o sea, o uno acude a la oficina de trabajo, pero lo importante es que lo asesoren a uno bien. Sí, claro. Allí hay un error garrafal de la oficina de trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, les aclaro esto. Cuando en un contrato laboral se firman cláusulas que son ilegales, o como dice la compañera, que el trabajador no sabía, no prestó atención y firmó eso, entonces esas estipulaciones o esas cláusulas que son ilegales se tienen como no escritas y se aplica lo que establece la ley. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Sí, de acuerdo. Así quede por escrito, así lo firme el trabajador. Si eso es ilegal, si va en contra del trabajador, se tiene como no escrito. Y por eso el trabajador puede demandar judicialmente. Hay muchos trabajadores, por ejemplo, que los llaman a firmar su liquidación y consideran que no está bien hecha la liquidación y entonces dicen, no firmo. No, eso no tiene nada que ver. Si usted finalmente firma algo que es ilegal ante una controversia judicial, así haya firmado, se tiene como no escrito, porque la ley laboral es eminentemente protectora de los trabajadores. ¿Sí? El Código Laboral establece que lo que está allí en dicha norma son los mínimos básicos a los que tienen derecho todos los trabajadores. Y todo lo que lo que se firme en contra de esos mínimos básicos que establece la ley laboral, es decir, que es ilegal, se tiene como no escrita. Entonces, para hacerles claridad en esos aspectos.
¿Es claro, por favor, o hay alguna pregunta sobre este caso? Es claro, profe. Bueno, muy bien. Yo tengo otra preguntita. Profe, una pregunta. Sí, señor. Las personas, por ejemplo, hace años había una controversia por la gente que trabajaba en el servicio doméstico. Decía que estas personas no les reconocían las prestaciones sociales y mucho menos estaban atentas a un horario dependiente. Hoy por hoy se ganó margen porque ya cada persona debe pagarle su seguridad social, pero aún se sigue infringiendo esta norma. O sea, una persona que está a cargo y trabaja puede ir a la oficina de trabajo y exigir su derecho como tal. Sí, claro. Los empleados del servicio doméstico, y no podemos ser machistas porque hay hombres también, sí, que laboran en el servicio doméstico. Entonces, por eso se habla en términos generales de trabajadores del servicio doméstico, para no ir en contra allí del sexo. Tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador en este momento, ¿sí? Legalmente tienen exactamente los mismos derechos. Un poquito la única diferencia que tienen es que cuando el trabajador doméstico vive en la misma parte en el mismo sitio del empleador, tiene que cumplir 2 horas más de labor. Esa es un poco la única diferencia. Entonces, de resto, todo absolutamente es igual. Tienen los mismos derechos y deberes. Y ante cualquier violación a esos derechos, se pueden acercar a la oficina del trabajo en la ciudad donde la haya. Ok, entonces, Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Yo tengo una preguntita aquí. ¿Cómo liquidamos y cómo indemnizamos a este trabajador en el caso que efectivamente el empleador haya prescindido de este trabajador? ¿Cómo se liquidaría y cómo se indemnizaría? Los escucho. Profe, pues se indemnizaría por el tiempo que le falta por cumplir su contrato, se le tendría que pagar esos sueldos. Digo Así yo. es, profe. El sueldo Por los días faltados a pensionar. De acuerdo, Estoy de con lo que dice la acuerdo, compañera, estoy de acuerdo. de acuerdo con lo que dice la compañera. Se le paga como el tiempo restante hasta que se cumpla el paso que se había pactado inicialmente. Ya. Diana Castillo, acláreme la situación usted solita porque los escuché a todos por ahí, escuché como a 2 o a 3. Diana Castillo, acláreme bien, Ok. por favor. Profesor, le tendrían que cancelar hasta el tiempo que le falte por la culminación de su contrato de trabajo, el tiempo pactado primeramente. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Lo que tú me estás indicando. Esa es como la indemnización. Ajá, ¿y la liquidación cuál es? ¿Cuál sería? La liquidación. Bueno, ahí yo digo que tendría todas sus prestaciones, profe. Ya Eso tiene derecho a su... Sí. Explícanos bien sobre ese caso, sobre este caso que tenemos aquí. ¿Cómo lo liquidas? Hasta donde yo entiendo, proporcionalmente le tienen que cancelar sus vacaciones, sus cesantías, proporcionalmente a su tiempo laborado, a su contrato de trabajo. Ya, ok. Entonces, por favor, escuchen muy bien. Una cosa es la liquidación y otra cosa es la indemnización. Él tendría que reconocérsele 6 meses de liquidación de sus prestaciones y el resto de indemnización los 4 meses seguidos de sueldo. No, señor. No, porque le tienen que cancelar todo. Allí está la diferencia. Escuchen muy bien. Allí está la diferencia.
Él trabajó 2 meses y el contrato era por 6 meses, ¿sí? Entonces, la liquidación es lo que dice, lo que dijo ahora la compañera. Hay que pagarle todo lo que él tenga derecho durante esos 2 meses, sus salarios y todo lo referente a sus prestaciones sociales, proporcionales. ¿Sí? Así es, profesor. A los 2 meses laborados, si le estaban debiendo el salario de la última quincena, bueno, en fin, como le cancelaran, entonces hay que pagarle ese salario de la última quincena y todas las demás prestaciones sociales proporcionalmente a los 2 meses. Al tiempo que él cumplió. Al tiempo laborado, correcto. Y la indemnización, esa sí es. Esa corresponde al tiempo que le faltaba por cumplir el contrato. En este caso, 4 meses. Esa es la indemnización. Y la liquidación son los 2 meses. Correcto. ¿Es claro, por favor? Es claro. Bueno, muy bien. Tengan en cuenta eso, por favor, que por allá en el examencito que vamos a hacer, entonces les pregunte por la diferencia entre la indemnización y la liquidación. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Listo, profe, anotado. Bueno, ok. Segundo casito. Buenas noches, profe. ¿Puedo leerlo yo? Sí, claro, adelante. Qué pena, profe. Lo que pasa es que no me puedo meter en mi teléfono porque tengo un inconveniente. Soy Luz Helena Rangel de Valledupar. Ok, adelante. Bueno, profe, el segundo caso dice, la señora Rita Roa en los últimos 12 meses fue contratada laboralmente con salario mínimo por una empresa de comestibles como auxiliar contable por un periodo inicial de 3 meses y 3 prórrogas consecutivas, cada una también de 3 meses. En la fecha, el empleador le manifiesta a la trabajadora su deseo de renovar nuevamente el contrato en las mismas condiciones de tiempo e igual remuneración. Entonces, bueno, haciendo alusión a lo que estábamos hablando hace un ratico que usted nos explicaba del artículo 46, el inciso número 2, lo voy a leer para traerlo a acotación, dice, no obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales e inferiores. En este caso, vemos que el contrato inicialmente está por un periodo de 3 meses y las 3 prórrogas están por el mismo periodo. Quiere decir que se cumple la condición que dice en el artículo donde dice que debe ser igual o inferior. Pero cuando vemos que va a ser la 4ª prórroga, dice que la quiere hacer por el mismo periodo de tiempo. Y aquí en el artículo dice que no se puede, sino, no puede ser inferior a 1 año, sino que ya debe ser superior a 1 año. Entonces no se puede realizar. No es posible realizar la prórroga por lo que dice en el artículo 46, que era lo que usted nos estaba explicando hace un rato. Ok, muy bien. Entonces, si se va a prorrogar el contrato, ya impajaritablemente tiene que ser mínimo superior a 1 año. Un año. De 1 año. Exacto. Mínimo 1 año o superior a 1 año, es decir, hasta 3 años. Hasta 3 años, sí, señor. Muy bien. Pregunta, ¿se podrá renovar por la igual remuneración? Pregunto. Sí, profe. Sí, bueno, no dice nada de la remuneración en el artículo. Con las mismas condiciones. Sí, sí se puede. El mismo sueldo que venía ganando, profe. Pregunto, ¿y si la 4ª prórroga comienza, el contrato, la 3ª prórroga terminó el 31 de diciembre de 2019 y entonces se va a renovar a partir de enero de 2020? Tiene que ser con el salario que estipule la ley en el año actual en el que esté. Ah, ya, correcto. Si el gobierno estipula un aumento del salario mínimo, entonces la tienen que hacer el contrato con el salario mínimo establecido para este año. El vigente.
Ya, correcto. Entonces habría que actualizar, habría que actualizar entonces al nuevo salario mínimo. Es claro, ¿cierto? Yo creo que ya es claro. Vamos Profe, para yo el lo tercer digo. caso. A ver, sí. Oye, ¿por qué gritan, mi amor? Aló. Adelante. Listo, Adelante. Sofía Vergara es vinculada a una empresa de servicios varios bajo la modalidad de contrato laboral a término fijo por el tiempo de 10 meses con remuneración de salario mínimo. Transcurrido 4 meses, la relación laboral, el empleador decide dar por terminado unilateralmente, sin justa causa, el contrato de trabajo con Sofía Vergara. Resuelva jurídicamente. Bueno, yo me basé en el artículo 64 donde dice terminación unilateral del contrato sin justa causa. En el número 2 dice, en caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero, es decir, el empleador, deberá al segundo una indemnización en los términos que se señalen. O sea que para resolver el caso tendrían que darle una indemnización. Ya, correcto. Entonces hagamos un pequeño análisis sencillo. ¿Qué clase de contrato es? A término fijo. Término fijo. Laboral. Fijo. Inferior a un Es un contrato año. laboral, ¿no? Al término fijo. Profe, yo puedo intervenir. Profe, Ya, correcto. profe. Sí, espérame un intervenir? momentito que termine la Es contrato término fijo. Profe, deben de que indemnizar. termine la compañera que inicialmente estaba participando y luego escucho a la otra. ¿Ya terminaste? Sí, profe, le estaba comentando era que era un contrato laboral a término fijo inferior a un año. Ya, ok, por eso lo resalté allí. Ahora siga la compañera que pedía el uso de la palabra. Profe. Sí. Profe. O sea, el despido de Sofía Vergara fue sin justa causa. O sea que el empleador debe indemnizarla por los meses faltantes. No me escucha. Es que estaban hablando dos al mismo tiempo. Ah, bueno. A ver, otra vez. Continúa. Bueno, el despido de Sofía Vergara fue sin justa causa. Sí. O sea que el empleador debe indemnizarla por los meses faltantes. Es decir, Es donde le correcto. debe pagar todas sus prestaciones porque ella está ganando el salario mínimo y debe indemnizarla por los 6 meses que le faltan. Ya, correcto. La indemnización entonces sería por los 6 meses restantes y la liquidación sería por los 4 meses. Los 4 meses Es decir, laborados. que este caso, los 4 meses laborados, este caso, si resolvieron el primero, tenían que resolver este. ¿Sí? Correcto, así es. Bueno, ok. Recuerden los 4 meses laborados con todas las prestaciones proporcionalmente. Además, recuerden también que como es con salario mínimo, hay que reconocerle también allí lo del subsidio de transporte. El subsidio de transporte es obligatorio hasta los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, cuarto y último caso. Lo leo. ¿Sí? ¿Alguien que lo lea? Ya ni Sí, léelo. acá. Yo, profe. Adelante. La Fundación Universitaria San Martín de Cali necesita pintar todos los salones de los bloques A y B del primer piso. La universidad desea vincular laboralmente a un obrero experto en pintura y solicita que usted le asesore legalmente para tal fin. Profe, en la A ver, te investigación escucho, asesora. Se recomienda hacer un contrato escrito donde se estipule que la duración será el término de la labor contratada, indicar el objeto específico y claro de la obra y el valor de la remuneración acordada. Ya, correcto. ¿Cómo se llamaría ese contrato laboral entonces? Profe. Obra o labor, profe.
Obra y labor. Profe, Obra labor. Contrato de obra labor. contrato de obra labor, contrato de obra labor. No hablen todos a la vez, por favor, no hablen todos a la vez. Entonces, aquí lo tenemos, miren. Aquí lo tenemos, contrato de obra o labor. Sí, miren, miren las diferentes clases de contrato laboral que hay. Término fijo, término de un año. Profe, una pregunta. Sí, pregunta, ¿Por qué no adelante. puede ser Gracias, profe. ¿Por qué no puede ser aplicado el ocasional o transitorio si es para pintar unos salones? Ajá, para allá iba también, para allá iba. Entonces, como tú tienes ya, te me adelantaste, entonces háblame de esa posibilidad, por favor. Todos atentos. Profe, pues yo Perdón, todos atentos porque la compañera tiene otra posibilidad que es correcta. A ver, compañera. Profe, pues la verdad lo aprendí en la clase analizando los contratos, porque yo, en mi punto de vista, lo asesoré diferente a la San Martín. Ya, le voy a leer mi punto de vista, pero yo analizando pues ya lo que el profesor nos ha instruido hoy, pues por eso fue que dije, pues ahí yo me equivoqué porque la asesoría que yo le di a la San Martín, yo se las voy a comentar. Y dije, les recomendaría no contratarlo laboralmente, sino por un contrato civil de obra, prestación de servicio. Adicionalmente, les recomendaría que le ofreciera un buen salario para que pueda realizar sus aportes al sistema de seguridad social pues, de forma independiente. Pero yo me salí del tema porque no estamos hablando de contratos de prestación de servicios, sino de contratos laborales. Entonces, pero como era una asesoría, pues yo dije, puedo salirme, profe. Entonces, es lo que yo digo que... Pero yo también lo vi de esta forma, profesor, como lo dice la compañera. Yo también lo tengo así. Yo lo tengo como contrato a utilizar es por prestación de servicio, porque por el servicio que se va a ejecutar. No cumple horario, no genera prestaciones sociales, la seguridad social es por cuenta de la persona contratada por el obrero. La vigencia del contrato es temporal, nada más por el tiempo que se vaya a demorar la obra. Sería un trabajador independiente con contrato de prestación de servicios. Bueno, Aurora y Diana, escuchen muy bien. Lo que pasa es que ustedes se me salieron del tema. Nosotros todavía no hemos hablado, estamos hablando del contrato laboral, ¿sí? Si bien lo que ustedes dicen es correcto, pero estamos mirando las posibilidades desde el punto de vista laboral solamente, ¿sí? Estamos mirando las posibilidades, repito, desde el punto de vista laboral. Aurora, por favor, léete el artículo en voz alta, el número 6 del código. El número 6, espera mi profe, porque estoy en otra ventana, ya va. Del código. Ya, profe, un momentico. El 6. Dice, artículo 6, trabajo ocasional. Trabajo ocasional accidental o transitorio es el de corta duración y no mayor a un mes, que se refiere a las labores distintas de las actividades normales del empleador. Sí, profe. Yo por eso ahí mismo caí en cuenta porque yo no sabía, no descubrí este tipo de contrato y por eso le digo que para mí el gran aporte del profesor solo en una diapositiva digamos que me sirvió mucho porque ahí fue cuando le hice la pregunta, porque no puede ser ocasional o trabajo ocasional, como estaba diciendo el profesor en un momento. Bueno, recuerden todos y todas, por favor, que estamos haciendo el análisis, estamos aprendiendo sobre el contrato laboral. No nos vamos por allá todavía para otra clase de contratos. Y por eso les mostré desde el comienzo de la tutoría las clases de contrato laboral que existen en Colombia. Entonces, una primera solución para este casito puede ser la de un contrato de obra o labor. Pinte esos salones, ¿sí? Dice el empleador y acuerdan X cantidad de salario.
por el tiempo que se demora en pintarlos. Contrato de obra, una vez que usted entregue la obra, es decir, los salones pintados, entonces reclama su salario pactado, lógicamente con todas sus prestaciones sociales. Así funcionan normalmente los contratos de obra o labor. Los contratos, por ejemplo, la construcción de un edificio, la construcción de una casa, de un apartamento, etcétera, etcétera. Repito, desde el punto de vista laboral. Yo sé, ustedes saben que hay otras formas de contratos, sí, pero estamos bajo el supuesto de que sea un contrato laboral. Pero resulta, mis estimados estudiantes, que laboralmente existe el contrato del artículo número 6 que acabó de leer la compañera, que se llama contrato accidental, ocasional o transitorio, y que tiene varias características. Hágame el favor, cada una por allí en su cuaderno y con su lapicero, hace un pequeño gráfico de ese artículo número 6. 2 minutos para ello, por favor. Hagan el gráfico para poder entender ese artículo. ¿Cómo es, profe? Repite, por favor. Hagan un gráfico del artículo número 6, un cuadro sinóptico allí, un gráfico con las características. Algo similar a lo que yo tengo en la pantalla. Miren a ver cómo pueden hacerlo. ¿Cómo lo entiende cada uno? Artículo número 6. 2 minuticos. Ya. Listo, ok. Si ya vieron las características, entonces vamos a solucionar este caso con base en el artículo número 6 del Código Sustantivo del Trabajo. A ver, ¿quién desea? Buenas noches, profe. Buenas Según noches, lo que Lady. dice Adelante. el artículo 6, trabajo ocasional es de corta duración, no es mayor a un mes y las labores son distintas a las normales. Entonces, para mí, aplicaría en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser mucho o sea, no es tan dispendioso la labor que tiene que hacer. Y cuando es un contrato general, los trabajadores o los que tratan a las personas para en el tiempo adecuado. Juan Carlos, cierre, por favor, el micrófono, Juan Carlos. Deme la palabra, profe, un momento. Disculpe. Espérate, Juan Carlos, que termine Lady. Lady, ¿ya terminaste? Sí, señor, esa es mi apreciación. Bueno, ok, ahora sí, Juan Carlos. Listo, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, Buenas noches. yo me mantengo en el de obra o labor, que está en el artículo 45. Pienso que ahí se dan todas las características para este contrato. En el ocasional dice que es de corta duración y no mayor de un mes. Porque si, ¿qué tal que, por ejemplo, pongamos un ejemplo que
la pintada de esos, digamos, la pintada del trabajo que se va a hacer demore más de un mes, entonces, ¿cómo aplicaría aquí este trabajo ocasional? Y mientras tanto vemos en el artículo 45 donde nos habla, que nos dice que se encarga de la duración del contrato de trabajo es cuando termine. Ahí encontramos que puede ser por el tiempo que dure la realización de una obra o una labor determinada, no da una fecha específica, sino hasta cuando se acabe la obra. Ya, ok, de acuerdo. Tengo otro punto que anexar, si me permites. Sí, espérame un momentito, Eder. Yo le contesto a Juan Carlos. Juan Carlos, estoy de acuerdo contigo, ya lo dijimos que efectivamente se puede solucionar como un contrato de obra o labor. Es claro, estoy de acuerdo contigo. Pero resulta que también otra posibilidad es la del artículo número 6. Entonces estamos tratando de aclarar, de analizar cómo sería con base en el artículo número 6. Pero tú tienes razón, sí, se puede contratar por obra o labor, pero vamos a mirar cómo sería con base en el artículo número 6. Adelante, Eder. Bueno, quería anexar que el artículo 6 también menciona, como una de las características es que este contrato aplica para labores distintas de las actividades normales del empleador. En este caso el empleador es la universidad y su función principal es de educación. Entonces creo que también aplica por ese lado ese tipo de contrato, para contratar a una persona que se va a dedicar a pintar. Muy bien, eso era lo que quería hacerles caer en cuenta. Miren que lo del artículo número 6 es para labores diferentes a las del empleador. Y en este caso, la Universidad San Martín de Cali, el objeto social es la educación, no es pintar salones. Entonces, por eso es que es posible. Juan Carlos decía, ¿qué tal que se demore más de un mes? Entonces, a ver, te digo, los salones del bloque A son 2 salones y los salones del bloque B igualmente son 2 salones. En total serían 4 salones. ¿Podríamos decir que ese trabajador se va a gastar más de un mes en eso? No, señor. No. Entonces, profe, sería mejor entonces el contrato a labor, porque así le rinde la plática a la universidad. Ajá, entonces lo que yo quiero demostrarles es que cualquiera de las dos formas de contratar es posible. Por obra o labor o por el contrato de corta duración, ocasional, accidental o transitorio, el del artículo número 6, porque es una actividad diferente a la del empleador. Que casi no se utilice ese tipo de contrato. El del artículo número 6 es diferente, pero es legal, existe esa forma de contratar. Lo que pasa es que como no es tan conocido de pronto, es por eso, ¿no? Sí, Jamie, es correcto, pero para que ustedes tengan en cuenta, por favor, el grafiquito de acá, el que les mostré desde el comienzo, las diversas clases de contrato laboral, de acuerdo a su duración. ¿Ok? Para que las conozcan todas. Entonces ya saben cómo sería posible la del artículo número 6. Ese contrato se puede hacer hasta por 8 días, porque dice que no mayor a un mes, o sea que da la posibilidad de que sea hasta por una semana. Sí, correcto. Correcto. Hasta 29 días se puede. Profe. Dime. El contrato no es tan conocido, profe, porque en esos casos las cosas se hacen más que todo verbalmente. Por ejemplo, así de 3 días, 4 días lo hacen es verbal, no firman contrato ni nada. Sí, correcto, es correcto. Pero como estamos aprendiendo lo legal, lo laboral, ¿sí? Estamos allí aprendiendo, entonces estamos mirando todas las posibilidades que existen. Bueno, muy bien, mis estimados estudiantes, por favor, espero, ya te doy el uso de la palabra un segundito.
espero que también hayan observado este videíto. Los invito a que observen este videíto que les refuerza lo que hemos estudiado el día de hoy. ¿Quién pide el uso de la palabra? Juan Fernando Quiseno, ¿cómo está? Bien, Juan Fernando, adelante. Es que me entra una duda y no sé si ya tocaron el punto. En el caso tal de que se haga un contrato ocasional y como lo mencionó un compañero ahorita, se extendiera el tiempo mayor a un mes, ¿se podría liquidar ese primer contrato y luego hacer otro igual? Sí, claro, se podría. Sí, claro. Los contratos son acuerdo entre las partes. Acuerdo entre las partes. No habría ningún problema. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, muy bien. Vamos a mirar, entonces nosotros estábamos revisando acá la casuística. La casuística de la tutoría anterior. Esta es la casuística. Y estamos en el foro. ¿Recuerdan? Muchas gracias los del foro. Vi que por aquí lo completaron algunas personas. Por ejemplo, Diego Armando Benítez entró hoy e hizo su aporte. Marco Aurelio Montero, un tocayo mío, y lo hizo el miércoles 2 de septiembre. Henry García también. Elida Joana el sábado 29. Lo que yo les dije, que por favor hagan el ejercicio, hagan sus aportes, ¿sí? Hagan sus aportes porque esa es una forma en que yo también les puedo ayudar. Allí sé que han estado presentes en la tutoría, que han hecho sus aportes, en fin, y ante alguna necesidad, pues allí estamos presentes. Salario y prestaciones sociales. Espero que hayan revisado igualmente la presentación que tienen. ¿La revisaron, por favor? Profe, yo honestamente no lo hice porque no alcancé, pero sí me gusta todo el material que hay ahí. Sinceramente no, profe. Bueno, es importante, por favor, que revisen el material. Es importante porque entonces así lo que hacemos es avanzar, aclarar dudas, y como estamos un poquito cortos de tiempo por lo de la primera tutoría, entonces queremos avanzar en ese sentido. Bueno, ¿están viendo aquí la presentación, por favor? Sí, profe. Bueno, ok. Sí, señor. Ok. Entonces aquí vienen casos. Casos, y aquí está la tabla de los salarios de este año. En cuánto está el salario mínimo y el salario mínimo diario, la hora ordinaria, la hora nocturna, la hora extradiurna, la hora extra nocturna, la hora extra dominical, festivo diurna, la hora extra dominical, festivo nocturna, el subsidio de transporte anual, subsidio de transporte mensual, subsidio de transporte diario. Aquí están todos estos datos. Lógicamente, estos datos no es para que se los aprendan de memoria. Allí los tienen. Es para cuando vayan a liquidar. Y hoy
No. Tú la tienes, Pedri. Que te un conector aquí. No, pero de aquí de conector de este, ¿ves? De tabajito. Por favor, cierran allí el micrófono, por favor. Ok, entonces aquí encuentran en esta presentación todos los datos actuales, por favor. Eso lo van a aplicar en un ejercicio que les voy a dejar para la próxima semana. Para que lo tengan en cuenta, ya saben que está allí en el aula virtual, en la tutoría del día de hoy. El auxilio de transporte, el mensual, el diario, se paga hasta quienes devenguen 2 salarios mínimos legales mensuales. ¿Cuánto vale un trabajador con salario mínimo legal mensual en Colombia? Miren, para que hagan el análisis, cuánto valen sus vacaciones, sus primas, sus cesantías, intereses de cesantía, la cotización de salud, cotización de pensión, la ARL, los parafiscales y la dotación. Este es el valor total. Estos valores que están aquí es lo que contablemente, ¿qué nombre recibe contablemente esos valores, por favor? Prestación. Nómina. Prestación económica. Ajá. Correcto. Eso es lo de la nómina, pero eso, por ejemplo, en el caso, miren, de las vacaciones, de la prima, de las cesantías, de los intereses de cesantía, ¿cómo se llama eso en la nómina? O eso va en organización allí aparte. ¿Cómo se llama eso? ¿Esos valores? Pagos a seguridad social, aportes a parafiscales. Pagos a seguridad social. No, estoy hablando, miren, específicamente de estas. Vacaciones, primas, cesantías, No es en liquidación. Liquidación, sí. Liquidación. Ajá. Entonces no olviden, esas son las... Escuchen, esas son las provisiones. Las provisiones que se tienen que hacer contablemente, mensualmente, para finalmente cuando ya se tenga que pagar la respectiva prestación social, entonces no es sino recoger allí el dinero, pero son las provisiones que se deben hacer mensualmente. ¿De acuerdo? Una empresa que sea responsable contablemente y todo con sus empleados hace sus respectivas provisiones. Es decir, que mensualmente va dejando esos porcentajes que le corresponden de acuerdo a los trabajadores que tiene. Entonces, miren por favor que aquí tienen todos estos valores y estos son los factores de provisiones. Las vacaciones, una provisión mensual del 4.17%. Provisión mensual, miren, aquí estamos hablando sobre el salario mínimo, pues. 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicios. Están las prestaciones a cargo del empleador, que son las cesantías. Un mes de salario por cada año de servicios. Los intereses de las cesantías, que es el 1% mensual. La prima de servicios, un mes de salario, pagadero, una quincena en junio y la otra quincena a más tardar el 20 de diciembre. La dotación se entrega a quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales y dicha dotación tiene que hacerse cada 3 meses. El salario integral. Profe, qué pena, es que yo tengo entendido que se entregan, digamos, dotación cada 4 meses, 3 veces al año.
Me corrige, por favor, si... Sí, es que estaba leyendo aquí con más de 3 meses de servicio. De pronto me equivoqué allí, sí, correcto. Con más de 3 meses de servicio. Y lo que tú dices, cada 4 meses. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. gracias a ti también. Bueno, leamos entonces, por favor, lo del salario integral. Léanlo mentalmente. Ok. Alguien que lo aclare en sus propios términos en forma sencilla, por favor. Profesor, el salario integral viene siendo, es aquel que se pacta por escrito y es mínimo 10 salarios mínimos más el 30% de ese valor como factor prestacional. Es correcto. Es decir, que en total el salario mínimo, el salario integral, perdón, sería ¿de cuántos salarios? Mínimo. 13 salarios. 13 salarios, correcto. 10 por salario como tal y 3 por el factor prestacional. Eso no quiere decir, ojo con lo siguiente, eso no quiere decir que no haya salarios integrales superiores a 13, sí, claro, clarísimo. Sí. Puede ser de 14, de 15, de 16, de 20, de 25. Lo que no podría haber sería un salario integral de 9 salarios mínimos. No te escuché muy bien, por favor. Lo que no podría haber sería un salario integral de 9 salarios mínimos. Es decir, Ajá, correcto. De 9 no. Tiene que ser mínimo de 10 más el 30% del factor prestacional, lo cual sumado da 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es correcto. Por favor, tengan en cuenta lo siguiente. El factor prestacional es la proporción o porcentaje que representan las prestaciones sociales, recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales, festivos, pagos en especie, subsidios, intereses, pero menos las vacaciones, porque las vacaciones no son prestaciones sociales. Por favor, tengan muy claro eso. Las vacaciones no son prestaciones sociales. Las vacaciones son tiempo libre, tiempo de descanso remunerado. No son prestaciones sociales. Entonces, aquí tienen un poquito más desglosado, tienen un ejemplo de salario integral, el ingeniero Perico Pérez, etcétera. Bueno, ustedes por favor dedíquenle el tiempito, es un ejemplo muy sencillo, aquí explicadito con matemáticas para dummies, con plastilina. Yo no soy tampoco el más experto en matemáticas, pero lo entiendo fácilmente.
Aquí tienen dos enlaces para que vean si desean ampliar un poquito en videos. Y vuelvo a repetir aquí lo del factor prestacional. Y hay otro caso para que lo resuelvan allí. Entonces, por favor, aquí tienen esta presentación, salario y prestaciones, vigente para el año 2020. Ustedes, repito, lo tienen en el aula virtual, gástenle el tiempito y lo revisan, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Ok, ahora les voy a mostrar este cuadrito sobre la jornada de trabajo. Por favor, revísenlo el cuadrito. A ver, lo ponemos un poquito más grandecito, a ver, para que lo puedan ver bien. Bueno, por regla general, la jornada laboral es la jornada ordinaria. Alguien que lea, por favor, el artículo 161. Yo, profe. Sí, léelo, por favor. Dice ¿Quién lo va a artículo, leer? duración. Jamie, sí, adelante. Sí, señor. Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana, salvo las siguientes excepciones. Dejémoslo allí, perdón. Ok. Por favor, tener en cuenta eso. Esa es la regla general. La jornada ordinaria de trabajo es la de 48 horas y se divide en 8 horas al día. Recuerden ustedes que los días laborales son de lunes a sábado. De lunes a sábado, y el descanso pues es el día domingo.
Se preguntarán algunos, profe, ¿y por qué mucha gente no va a trabajar el día sábado o trabajan solamente por la mañana el día sábado? Lo que pasa es que la ley permite que ese día sábado, esas 8 horas del día sábado, se dividan o se lleven a cabo durante la semana para compensar la no labor del día sábado. Eso lo permite la ley. ¿De acuerdo? Por eso es que las jornadas muchas veces son de 10 horas de 10 horas diarias para no laborar el día sábado. Eso lo permite la ley, ese acuerdo entre las partes. Profe, Dime. y en su defecto también cuando hay alguna festividad, una fiesta patronal o algo así que vienen y el municipio pues pide un decreto en la cual dichas entidades no van a laborar, pero en el artículo se establece, en la norma establece de que esas horas en la cual ellos no van a prestar los servicios deben de recompensarla, de reponerla. ¿Cierto? Sí, correcto. Este es un acuerdo entre las partes. Se puede tomar la decisión de no laborar algunas horas y que luego se compensen. Es correcto. Es correcto. Bueno, entonces la norma general es que la jornada de trabajo, la jornada ordinaria es de 48 horas a la semana, 8 horas al día. Y lo que exceda de dicho número de horas, entonces allí vienen las llamadas jornadas extraordinarias u horas extras. Profe, disculpe, ¿dónde encuentro ese cuadro que estoy mirando en la plataforma y no lo encuentro? Ese cuadro está en el módulo de ustedes. Miren, aquí donde dice salario, jornada de trabajo y descansos. ¿Sí? Aquí en la plataforma, mira. ¿Sí lo ves? De la unidad 3, en la página 27-28. Sí, correcto. Ya, muchas gracias. Correcto. Es que por eso les digo, mis estimados estudiantes, que tienen que revisar los documentos que están allí. Yo no puedo llegar y desarrollarles a ustedes 40 o 45 páginas de un módulo de esos. Yo extracto lo principal, ¿sí? Lo que ustedes deben aprender, lo que deben tener en cuenta. Entonces, el trabajo, el resto de ustedes está en revisar esos documentos y formular las preguntas acá en la tutoría. Por favor, recuerden las observaciones que les he hecho. Entonces, otra cosa que deben tener en cuenta, por favor, este cuadrito que yo tengo aquí está desactualizado en lo siguiente. Ojo con eso, que dice que el trabajo nocturno, perdón, el trabajo diurno ordinario es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Hubo una reforma, una ley del año anterior, en el año 2018, que se rebajó una hora, es hasta las 9 de la noche, la jornada ordinaria diurna. Y a partir de las 9 de la noche es que comienzan a causarse las horas nocturnas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. ¿Sí? Por favor, para que tengan en cuenta eso. Por favor, existe una segunda jornada que se denomina jornada flexible, que es una excepción,
pero miren ustedes que también es de 48 horas, pero se pueden trabajar 4 horas continuas y hasta 10 horas diariamente, pero con un solo turno diario. Es decir que esto lo utilizan muchísimo en los almacenes de cadena, que elaboran 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde o 4 horas por la mañana, 4 horas por la noche, pero miren ustedes que es por la cuestión de los turnos, pero al fin y al cabo son las mismas 48 horas, por eso se llama jornada flexible. Y miren las características. No habrá pago de recargo por trabajo suplementario cuando el número de horas de trabajo no excede el promedio de 48 horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 9 p.m. Repito, a las 9, no son las 10. No es a las 10, sino hasta las 9. Los 2 turnos tienen que hacerse allí. Y una tercera jornada que es excepcional, que es de 36 horas. Miren la característica que tiene, 6 horas al día. Ya no son 8 ni turnos de 4 horas, sino que es de 6 horas al día. Pero tiene una característica, que no se pagan recargos por trabajo nocturno ni por trabajo dominical o festivo, pero sí hay que pagar horas extras. Esta jornada de 36 horas no es muy usual porque es una jornada excepcional y normalmente la hacen quienes la aplican por lo de los turnos, ¿no? Porque son seguidos y allí no se tienen en cuenta trabajo nocturno o que sea dominical o festivo, sino que son 6 horas seguidas, el día que sea. Los descansos en la jornada ordinaria de 48 horas, pues existe el dominical y festivo. En las 48 horas flexible, un día de descanso obligatorio que podrá coincidir o no con el domingo, y la de 36 horas, un día de descanso compensatorio remunerado cuando se labore en domingo, es decir, que puede ser cualquier día. Entonces, por favor, revisen este cuadrito en el módulo. En el módulo que lo tienen, ya el compañero dijo la página, recuérdame la página en que está, por favor. La 28. La 28, ok. Listo, está en este módulo, miren, que se llama Salario, Jornada de Trabajo y Descansos. Bueno, entonces, mis estimados estudiantes, iba a decirles como el señor Maduro, estudiantas, pero no voy a cometer ese error. Tengan en cuenta lo siguiente, por favor. Primero, deben revisar el material, por favor. Deben revisar el material. Segundo, voy a dejarles este foro. A ver, les voy a mostrar este foro que tengo aquí. Espérenme un segundito. Ya apareció. Foro, contrato laboral versus contrato de prestación de servicios. Entonces, así como lo hicieron en el primer foro, cada uno va a hacer el aporte. Máximo de 6 renglones. Máximo de 6 renglones.
el contrato laboral versus el contrato de prestación de servicios. Lo que ustedes quieran decir, por favor, eso lo pueden hacer cualquier día de la semana. Y en la próxima tutoría, el próximo viernes, hacemos una pequeña socialización y allí sí aclaramos lo del famoso contrato de prestación de servicios. ¿De acuerdo? Pueden entrar ahora a partir de que terminemos la tutoría y hacen su aporte al foro. Y tercer aspecto, el día de mañana les voy a subir una pequeña actividad sobre las horas extras. Una actividad sobre horas extras y también lo van a diligenciar, por favor, y esa sí me la van a subir al aula virtual. Una liquidación de horas extras con base en unos casitos que tengo allí. El día de mañana lo voy a subir a la plataforma y esa sí la deben subir a la plataforma. Lo voy a subir aquí, por favor, aquí en la sesión del día de hoy. Y ustedes la diligencian y la suben a la plataforma. Por favor, lo diligencian en formato de Word, no de PDF, en formato de Word y lo suben a la plataforma. Mañana les subo la actividad. Son unos casitos sobre liquidación de horas extras y cómo se hacen las liquidaciones. ¿De acuerdo, por favor? Sí, señor, profesor. Profe. Bueno, observen el videíto que hay acá también sobre las jornadas laborales. Aquí está todo videíto sobre las jornadas laborales. Y recuerden, por favor, adelantar también, hacen una pequeña revisión sobre la próxima tutoría, que ya le di el inicio hoy, que son las prestaciones sociales y otros pagos. Ya les adelanté y dentro de 8 días retomo el tema de las prestaciones sociales y otros pagos e igualmente hacemos el ejercicio de la liquidación de las horas extras. Vean el videíto, la sanción moratoria por no pagar la liquidación laboral a tiempo. Y, por favor, dentro de 8 días voy a hacerles, miren que aquí está el primer ejercicio escrito, primer parcial, con el valor del 30% sobre lo que hemos estudiado. Ya saben que los casitos que yo les coloco son sencillos y dentro de 8 días hacemos un pequeño ejercicio para calificarlo con un valor del 30% sobre estos temitas que básicamente hemos visto sobre el contrato laboral. Y hoy aumentamos un poco en lo que es la jornada laboral, las jornadas que existen y lo de las prestaciones sociales. Adelantamos un poquito eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Profesor, el parcial va a ser sobre los contratos. Sí, lo que hemos visto, en la tutoría anterior y la de hoy sobre los contratos. Ok. Los contratos. Gracias. Y un poquito sobre, para poder, lo que pasa es que yo tengo que revolverle un poquito allí, lo de las prestaciones sociales y todo eso, porque pues eso tiene que ver con el contrato. Entonces sí, tienen que saberlo, ¿sí? Miren que hoy hablamos de la liquidación y hablamos de la indemnización. Eso es importante para poder hablarles, para poder colocarles un casito de contrato laboral, pues tengo que hablarles sobre eso. Entonces, sí, ese pequeño ejercicio, ese pequeño parcial será sobre eso. Allí me voy a dar cuenta si han entendido o no con ese primer ejercicio. ¿Qué otra preguntita hay, por favor? Profe, qué pena, le habla Javier Solí. Lo que pasa es que cuando usted está diciendo lo del formato PDF Word,
Se me entrecortó, me dañó acá la señal, es que no entendí qué es lo que hay que Ah, subir. ya. El ejercicio, Javier, que voy a subir mañana para que ustedes se entrenen en él sobre liquidación de horas y de prestaciones sociales, ese sí lo van a subir a la plataforma y lo suben en formato de Word, no en PDF. Ah, listo, ¿Qué profe, gracias. tiempo nos va a dejar para que lo podamos subir? No, lo pueden subir hasta de aquí 8 días. Ah, bueno, sí, señor, gracias. El viernes hasta antes de la tutoría. Yo le coloco normalmente por ahí hasta las 5 de la tarde. Profe, muchas gracias por eso. Sí, la verdad se valora mucho que nos dé el tiempo porque muchas Bueno, con mucho gusto y que tengan un excelente fin de semana. Chao. Gracias, profesor. Igualmente. Gracias. Saludos, compañeros. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias.